nosotros es un honor presentarles al próximo predicador. Tuvimos la gran bendición de escucharle por primera vez predicando cuando fuimos al enlace a Costa Rica. Y es un fiel servidor de Dios, es un gran instrumento del Señor. Y es una bendición para todos nosotros tenerle acá hoy nuevamente. Nos va a compartir la cuarta prédica y el nombre de la prédica es El anuncio del Evangelio. Y nos referimos a nuestro querido Padre Denis Feliz de la Cruz. Nació en Barahona, República Dominicana. Se ordenó en el Seminario Misionero Arquidiocesano Redemptor's Mater en Santo Domingo, en la diócesis primaria de América, y desde el 2004, 2004, bueno, el pueblo de Costa Rica ha tenido la gran bendición de que fue enviado para allá, y desde ese año está acompañando al pueblo de Costa Rica. Estudió teología en la Pontificia Universidad Salesiana de Roma y filosofía en el Pontificio Seminario Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo, República Dominicana. Es productor y conductor del programa radio y televisivo El Pan que no perece, en Radio Fides, Vida y Esperanza, San José TV, emisora oficial y canal de la Arquidiócesis. Actualmente es el párroco de la Inmaculada Concepción, Cantón de la Unión, provincia de Cartago, de la Arquidiócesis de San José de Costa Rica, y es el asesor espiritual de la gran familia de matrimonios en Victoria, en Costa Rica. Le pedimos al Espíritu Santo que en este momento venga sobre nuestro querido Padre Denis, lo cubra y lo use como instrumento para que toda palabra que sale de su boca inunde nuestro corazón y quede resonando ahí para que podamos hacer la vida. Amén. Queridos hermanos, vamos a hacer una pequeña oración, por favor. Quisiera invitar a los matrimonios a que se tomen de la mano, por favor. Continuando con lo que enfatizaba nuestro querido hermano Ramón, ¿verdad? Se llamaba Ramón, que predicó con tanta fuerza y con tanto espíritu. Agárrese de la mano. Betty, tú une tus dos manos así, porque estás unida a tu esposo, porque dice Primera de Corintios 13, el amor no pasa nunca, el amor no muere, el amor es eterno. Oren conmigo, por favor. Señor, concédeme la gracia de callar, de hacer silencio, para que tu voz resuene en mi alma, para que tu palabra sea llevada a buen término en mí, que no haya resistencia, que no haya obstáculo, mucho menos distractor, que impida que se lleve a buen término lo que quieres para mí. Dame apertura, humildad, sencillez y la disposición de tu Santísima Madre, la Virgen María, para que desde lo más profundo de mi ser pueda responderte: Señor, cumplas en mí según tu palabra. Amén. 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 Hermanos, yo también quiero externar algo. Yo estoy impactado y yo me preguntaba, ¿para qué predicar la alegría del Evangelio si yo lo estoy viendo? Yo lo estoy viendo. Desde que entré a este encuentro, yo he visto cada rostro, hermanos, que me ha hablado.
Para mí, como consagrado, como sacerdote, con más de 20 años de ordenado, para mí esto es un volver a vivir, esto es un inyectarme del fuego del Espíritu. Verles a ustedes. Yo quiero dar gracias a Dios por esta comunidad de Miami, porque se nota, y escúcheme bien por favor, que ha dedicado tiempo, y dice el Papa Francisco aquí, que solo se dedica tiempo a aquello que se ama. Atentos, maridos, esposos, que a veces no hay tiempo para el otro, porque amas más el trabajo. No hay tiempo para el otro, porque amas más tu deporte, tus amigos, tus cosas. Atentos, se nota que se ha dedicado tiempo, empeño, entrega, desgaste, amor. Y uno dedica tiempo y uno consagra su vida a algo cuando verdaderamente lo ama. Entonces quiero verdaderamente agradecerles, primero a Dios y luego por ese espíritu generoso de apertura. No estoy diciendo con esto que los demás encuentros no hayan sido también generosos y hermosos, pero siento que vamos increciendo, es decir, vamos ganando, vamos aumentando. El Señor nos va dando la excelencia, porque atentos, hay, siguiendo con las tentaciones, que voy a hablar también un poquito de esto, hay una tentación en las cosas de Dios, es caer en la mediocridad. También el mismo matrimonio, uno se acostumbra a las cosas y pierde ese fuego. Entonces el Papa Francisco habla constantemente de esta capacidad de sorprendernos, que no debemos perder. Nosotros los presbíteros debemos estar enamorados de la iglesia y verla cada día más hermosa, más bella, más linda, más radiante. Lo mismo estamos nosotros llamados a hacer en esta misión. ¿Dónde está el tiempo? Pónganmelo, porque yo soy dominicano, hablo hasta por los codos y tengo un toque especial, que soy dominicano tico. Si ya están, mi amor, o sea, todavía peor, hablo más todavía. Entonces, queridos hermanos, repito, yo quiero agradecer porque ya para mí ya se me ha predicado. Ustedes a mí, sus rostros, su entusiasmo, su entrega, su sonrisa, para mí desde el primer día ha sido una palabra. Y debo confesar algo, miren, yo pertenezco al camino neocatecumenal, soy sacerdote de esa espiritualidad, del Redentoris Mater, por eso soy misionero. Es una espiritualidad que tiene su forma de vivir la fe, que no es tan expresiva como Matrimonios en Victoria. Pero al llegar a este encuentro, volví a revivir esa primera asamblea. Hace como 18 años me invitaron a predicar por primera vez a esta realidad y yo me quedé petrificado como un buen fariseo, preguntándome ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque yo veía tanta gente expresando algo diferente. Y no es que no lo había visto en la iglesia, pero yo me preguntaba ¿qué es esto? Yo nunca había visto esto, donde la gente está desinhibida, está abierta, está gozosa. Entonces, hermanos, esto es lo que tratamos de transmitir en estas reflexiones. Transmitir, queridos hermanos, este gozo, esta alegría, que es lo que ha querido el Papa Francisco como buen latinoamericano, transmitirle a la iglesia. Por eso nuestro tema es el anuncio del Evangelio. Pero hermanos, yo quiero comenzar citando el capítulo 4, versículos del 3 al 4 del Evangelio de Mateo. Atentos. Cuando Jesucristo está en el desierto, que va a ser preparándose para la misión, se le acerca Satanás. Porque recuerda, el demonio no tiene casa, no tiene vida, no tiene cuerpo, no tiene nada. Y como dice Juan 10, ha venido a tres cosas, que tú lo sabes perfectamente. Ha venido simplemente a matar, a robar y a destruir, nada más. Entonces, Jesucristo, que ha venido en función del tú, no ha venido para servir el yo, que allí está la clave de la verdadera felicidad. El demonio le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, le tergiversa la misión. Atentos, porque estamos hablando, hermanos, de la esencia de la iglesia. La iglesia existe para evangelizar. Es más, te digo algo, no es que la iglesia tiene una misión, no, la misión tiene una iglesia que vive para esto. Entonces aquí hay un detalle muy particular. El demonio le tergiversa y le invierte las cosas a Cristo. Pero Cristo le da una respuesta, porque sí, el anuncio del Evangelio. Pero ¿cómo podemos evangelizar sin Evangelio? ¿Cómo podemos cristificar sin Cristo?
¿Cómo podemos anunciar a Dios sin el amor? Porque hoy en día se anuncian muchas cosas, pero se confunde a la gente. Y hay un montón de ciencias alternas y un montón de filosofías que están confundiendo y están tergiversando. Atentos, Jesucristo, ayúdenme, transformó el agua y el mundo transforma el vino en agua. Palabras del cardenal Reiniero Cantalamessa. Cuidadito, hermanos, porque vivimos en una tentación constante de esto. Entonces el demonio le hace esta propuesta a Cristo. ¿Y con qué le responde Cristo? Jesucristo cita Deuteronomio 8, atentos, y le dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es impresionante porque si nos vamos al capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a encontrar con un pasaje muy particular. Pedro y Juan van entrando al templo, van pasando por la puerta hermosa y se encuentran un tullido que estaba con las manos extendidas. ¿Cómo has estado tú? ¿Cómo estuve yo? ¿O cómo estoy? Puede ser. Tullidos, porque ¿cómo nos encontró esta realidad? ¿No nos encontró tullidos? ¿Qué es lo que hemos escuchado aquí? ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Cuánta gente sufriendo? ¿Cuánto infierno? Hermanos, yo atiendo personas todos los días y tú no te imaginas, como decía el hermano, no recuerdo en alguna de las predicaciones, la última guerra, decía el Papa Pablo VI, creo que era, será el demonio contra la familia. Y es lo que está haciendo hoy, mendigando. Estaba este hombre mendigando y dice que le extiende la mano a Pedro y Pedro y Juan, fijando su mirada en él, ¿qué le dijeron? No tengo oro ni plata. Atentos. Lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesús el Nazareno, levántate. Esa es la victoria. Y ahí está ejemplificada la vida de todos nosotros si hemos tenido un encuentro serio y sincero con el Señor. Entonces, queridos hermanos, aquí voy con este detalle. Atentos. No tengo oro ni plata, te doy lo que tengo. Y te hago inmediatamente una pregunta: ¿qué tienes tú para dar? Porque aquí se habla del anuncio del evangelio. Pero ¿cómo voy yo a anunciar la buena noticia? ¿Cómo voy a darla si no la llevo dentro? Te doy lo que tengo. A veces pasa con nuestros hijos, que lo único que le damos es plata, un teléfono inteligente, le damos el carro, le damos esto, la tablet, la última generación, que todo eso es bueno, hermanos, pues eso es complementario. Pero tantas veces, de lo que abunda en mi corazón, ¿qué es lo que habla? Y las manos también se extienden. Entonces no tengo oro ni plata, estos le dan lo que tienen. Jesucristo les responde al demonio invirtiéndole totalmente lo que él le está proponiendo, porque el Señor no entra en diálogos con el diablo, que es una tentación demasiado profunda, y nosotros, y el Papa nos lo recuerda constantemente, hay de aquel que entra en diálogo con el demonio, hay de aquel que lo escucha, termina yéndose de la comunidad, termina confundiéndose, termina tergiversando, como dice el capítulo 1 de la carta a los Romanos, lo bueno por lo malo y lo malo por lo bueno. Entonces empieza a confundirlo absolutamente todo. Entonces, queridos hermanos, el anuncio del evangelio debe partir, como nos dice San Pablo en 2 de Corintios 5:15. Dice algo muy lindo, escuchen bien, dice así: y murió por todos para que los que viven no vivan más para sí, sino para aquel que le amó y resucitó por ellos. Entonces Jesucristo nos anuncia y nos testifica y nos ejemplifica con su vida que el cristiano no está para vivir encerrado en el egoísmo. Atentos, que es el cáncer que destruye todo cristiano, toda familia. Vivir replegado, ensimismado, introvertido. Una persona que no mira hacia afuera, sino que mira simplemente hacia adentro. Por tanto, tanto Jesucristo como Pedro y Juan, como San Pablo, responden evangelizando, pero a través de la palabra. Por tanto, queridos hermanos, quiere decir que el anuncio del evangelio a través de la palabra de Dios, este anuncio gozoso, surte en nosotros la prioridad, o tiene el fin último y
primordial, es el principio y debe ser el fin de nuestras vidas. Por tanto, queridos hermanos, quiero hacer brevemente una síntesis de lo que hemos vivido en septiembre, la importancia de la palabra en la vida del cristiano, porque no podemos anunciar el evangelio si no estamos llenos de la palabra de Dios. Y San Gregorio Magno tiene una frase bastante profunda que dice: crescita cum legendibus, aquel que la come en él crece. Pero San Agustín tiene otra frase todavía más fuerte y más pesada, dice: come de la palabra de Dios, y escucha bien esto, y eructarás bendiciones. ¿Lo escuchaste bien? Come de la palabra de Dios y eructarás bendiciones. Y este es el cristiano. Ahora bien, la palabra de Dios, queridos hermanos, tiene una voz. Tiene una voz. ¿Y cómo es esa voz? Si nos vamos a Primera de Reyes 19, del 8 al 16, vamos a encontrar un profeta, uno de los grandes vértices del Antiguo Testamento, que es el profeta Elías. ¿Recuerdan? El profeta Elías subió un monte. ¿Por qué? Porque solamente queda él. Han matado a todos los demás profetas y solo queda él. La reina Betsabé o Jezabé lo está buscando para matarlo, porque ella es una bruja. Las brujas existen, claro, lo busca para matarle. Sí, pregunten a Nicaragua si no existen las brujas. No, hermanos, si hablemos claramente, que es la pura verdad. Sí, claro, por Dios. ¿Quién lo aconseja al presidente de allí? A ver, para que esté destruyendo a los cristianos. ¿O qué piensan ustedes? ¿Que no estamos todos sufriendo con ese pueblo? Hermanos, lo aconseja una bruja que la tiene ahí al lado como esposa. Y si me va a meter preso, métame preso, da igual. Hay que correr el riesgo. Pero esta bruja perseguía al profeta para matarlo. El profeta se queda encerrado en una cueva y quiere escuchar a Dios, como nosotros también. Nadie puede evangelizar, nadie puede anunciar a Jesucristo si está encerrado, ensimismado, si está introvertido. El profeta estaba en una crisis profunda y necesitaba escuchar a Dios, como tal vez te está pasando, porque atentos, tal vez este encuentro va a salvar a más de un matrimonio, porque ha venido aquí en reserva, en crisis. Ha venido ya tirando la última carta, porque el hecho de haber entrado en el movimiento y haber hecho todas las etapas, el 1, el 2, el 3, el 1A y el que quieras, y hasta te inventaste uno nuevo. Escúchame bien, esto no te garantiza nada si no hemos tenido un encuentro profundo, real y verdadero con el Señor. Entonces el profeta encontró a Dios en un susurro, una brisa suave. Por eso la palabra tiene una voz, pero para escuchar a Dios, dice San Agustín, escuchen bien, la voz de la verdad de Dios no calla nunca, no grita con los labios, pero susurra en el corazón. Aplique el oído interior y le escucharás. Y le escucharás. Queridos hermanos, atentos, porque tantas veces en medio de la crisis yo no sé discernir que Dios me está susurrando. La voz del Señor susurra mi corazón. Para yo evangelizar, primero tengo que dejarme evangelizar por Dios. Primero debo dejarme tocar por Dios. Ningún ciego puede guiar a otro ciego, hermanos. Esto es imposible. Por tanto, la palabra tiene una voz, y esa voz es un susurro que va a resonar internamente en ti, que va a venir a darte lo que te hace falta, que va a venir como medicina a sanar todo lo que en ti está enfermo. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, penetra hasta lo más profundo del ser. La palabra de Dios viene a renovar, viene a restaurar, viene a bendecir, viene a santificar. Por eso come de ella, para que bendigas a tu mujer en el momento en que ella esté indispuesta, o tu marido, o tu hermano, tu hijo. Lo bendecirás, porque no te puede salir otra cosa, porque como dice Pedro y Juan, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te lo doy. En nombre de Cristo, levántate y anda. Segundo, la palabra tiene un rostro. Atentos, hermanos, que esto es hermoso. Segunda de Corintios 4, del 1 al 18. Escucha bien, que San Pablo era un poeta, pero que había sido golpeado por el amor de los amores, por Jesucristo. Y San Pablo dice, el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz. Atentos, cuando Dios crea todo, lo primero que Dios hace es separar. ¿Separa la luz? Dios separa lo bueno de lo malo, el infierno del cielo, la oscuridad de la luz. Pues nosotros nos encanta volver a rejuntar.
Cuidado, hermanos, que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Y cada uno cuestiónese tantas veces porque hacemos mezcolanzas. No se puede estar, como dice el profeta Isaías, renqueando con dos muletas. No podemos. Entonces dice, el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, es el mismo que ha hecho brillar la luz en nuestros corazones. No se puede dar lo que no se tiene, para irradiar el conocimiento de su gloria. Atentos, que está en el rostro. La palabra tiene un rostro, que está en el rostro, en la faz de Cristo. Pero llevamos este tesoro en vasos de barro, para que se manifieste que lo sublime de este amor viene de Dios y no viene de nosotros. Qué profundo, hermanos, porque la palabra tiene un rostro. Es el rostro de Cristo, pero que se debe hacer presente en ti y en mí. Porque el anuncio del evangelio se debe hacer más que con palabras, se debe hacer con el testimonio. Hablaba con Betty en este momento. Sí, hay que evangelizar, sí, hay que estar en comunidad, sí, pero hay que testificar. ¿Pero cómo testificamos? Testifico lo que vivo, lo que llevo, lo que siento, lo que experimento, lo que me ha cambiado. Por eso San Pablo dice, yo no puedo anunciar otra cosa. Y a San Juan dice que en sus últimos días, porque se cree que es el único discípulo que no murió martirizado, le decían, maestro, pero en la isla de Patmos, allí donde fue quemado con agua caliente, maestro, pero maestro, dinos algo nuevo. Y él solamente decía, hijitos míos, amaos unos a otros como yo os he amado. Entonces no hay otra cosa. La palabra de Dios tiene un rostro, y es el rostro de Cristo. Tercer elemento importante de la palabra de Dios tiene una casa. Atentos, hermanos, que la palabra de Dios tiene una casa. Entonces dice Proverbios 9:1 que la sabiduría ha salido de sí y se ha construido una casa cimentada sobre 7 columnas. Pero ¿qué dice Lucas, queridos hermanos, en el capítulo 2, versículo 42? Este habla de una nueva casa. Pues esta nueva casa está cimentada no sobre 7, número perfecto, sino sobre 4, porque 4 son los puntos cardinales. Sí, Señor, así como 4 son los evangelios. Una casa cimentada, una nueva casa sobre estos 4 puntos. ¿Y cuáles son estos 4 puntos? Dice que en torno a la enseñanza, predicación apostólica, se reunía el pueblo de Dios. Por eso nuestras asambleas, que están cimentadas sobre una casa, nos reunimos en torno a la predicación apostólica que se hace presente, constante y perseverantemente en nuestra iglesia. Se reunían, segunda columna, en torno a la fracción del pan, porque esta palabra se hace carne, y esta carne es el cuerpo de Cristo, que es la Eucaristía, donde la palabra cobra fuerza, cobra vida, cobra entusiasmo, cobra vigor, y busca en quién encarnarse, y busca en quien dar fruto. Dice que esta comunidad se reunía en torno a las oraciones entrelazadas. Queridos hermanos, porque después de haber escuchado, después de haber comido, yo necesito dar respuesta. Y nos pone el Papa Francisco 2 modelos, y estos 2 modelos no son otra cosa que nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que acogía la palabra y la meditaba en su interior. Por eso la palabra se escucha, la palabra, hermanos, se medita, se acoge, pero la palabra se testifica, La palabra se hace carne. Entonces la Virgen María acogía esta palabra en su interior, la rumeaba, y eso le daba la fuerza para caminar. Pero también pone como ejemplo a María, la hermana de Lázaro, porque María, la hermana de Lázaro, dice que esta palabra era para ella la prioridad. Que esa es una gran pregunta que me gustaría hacerte y hacerme. ¿Es para mí la palabra de Dios prioridad? ¿Es para mí la palabra de Dios fundamento? ¿Es para mí la palabra de Dios la esencia y la fuerza que guía mi matrimonio, que guía mi vida, que guía mi historia? Entonces aquí caemos ya, queridos hermanos, en el cuarto punto de esto, que la palabra tiene una casa, la oración, perdón, que es la coinonía. La palabra debe generar comunión entre los hermanos, porque si no se da los signos del amor, hermanos, esto no sirve para nada. Por eso estas comunidades donde nos estamos despellejando, donde hay una lucha de poderes, donde yo estoy esperando mi turno para ser coordinador, o donde yo quiero ser el director del ministerio musical, usted no ha entendido absolutamente nada. Usted no ha entendido nada.
porque nosotros no estamos llamados a esto. Dice el Señor: así se rige el mundo, pero no sea así entre vosotros. El que quiera ser el primero, se haga. El que sea el grande, quiera ser. El que quiera ser el principal en el cielo, sea aquí en la tierra el servidor de todos. Entonces San Francisco de Asís tiene una frase muy profunda que dice: invierte en el banco de los pobres aquí en la tierra para que recojas tus intereses en el reino de los cielos. Wow, impresionante, hermanos. Pero alguno dirá: el pobre, entonces yo me voy a ir a los lugares más pobrecitos de la comunidad. No, el pobre lo tienes en casa. Claro, el pobre lo tienes allí también en la comunidad. El pobre está en tu familia. El pobre está en aquel que es próximo a mí, que es cercano a mí. Entonces, la última y cuarta columna, para caer concretamente y brevemente en nuestro tema, sería que la palabra tiene un camino. La palabra tiene un camino. Y el camino de la palabra, queridos hermanos, no es otra cosa, es la misión. Por eso te citaba 2 de Corintios 5, donde decía: no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, queridos hermanos, el anuncio del evangelio, ¿a qué nos invita el Papa y qué nos dice el Papa con esto? El primer elemento que nos da brevemente es que todo el pueblo de Dios debe anunciar el evangelio. Ya desde el 63 al 65, Concilio Vaticano II, en el decreto Ad Gentes, decía que toda la iglesia, atentos hermanos, toda la iglesia está llamada a evangelizar. No es simplemente sostener al pueblo con sus oraciones, al clero, a todos aquellos misioneros. No, Señor. Todo bautizado tiene un llamado. Por eso la evangelización es tarea de toda la iglesia. Ahora bien, la iglesia entendida como institución jerárquica, simplemente como hablaba nuestro querido hermano, este grupo clericalista de élite. No, Señor. Escucha bien cómo la define el Papa Francisco: como un pueblo o comunidad que peregrina hacia el cielo, que camina en comunión. Yo te hago una pregunta, querido hermano: ¿tú eres una rueda suelta o eres parte de un todo? ¿Eres parte de un pueblo? ¿Tú caminas en comunión o camino desmembrado? Dicen los padres de la iglesia: ay del solo. El solo no va para ninguna parte. Siempre necesitamos una comunidad. Y el Papa Francisco dice: nadie se salva solo. Por tanto, queridos hermanos, esta evangelización que es de todos, ¿qué debe proponer al pueblo de Dios esta nueva evangelización? Lo primero, queridos hermanos, es la iniciativa de Dios. Porque dicen los evangelios que Jesucristo va pasando y que encontró a tres. A uno lo llama, el otro se ofrece, el otro lo llama. Uno tiene una cosa, el otro tiene otra cosa, el otro viene con hipocresías y toda esta realidad. El punto es que el Señor nos llama a todos. No importa cómo nos encontremos, nos está llamando constantemente. Por eso recuerda, la palabra tiene una voz y esta voz es un susurro que estamos llamados a discernir constantemente. Entonces, ¿cómo se debe dar esta evangelización? Escucha bien, la iniciativa es de Dios, que nos llama a salvarnos en comunidad. Por eso mi hermano es importante. ¿Por qué mi hermano es importante? Porque mi hermano, como dice la 13ª oda de Salomón: mi espejo es el Señor. Abro mis ojos y me contemplo en Él, y en Él aprendo cómo debe ser mi imagen, y limpio de mi rostro la inmundicia. Amo su santidad y me revisto, y en Él soy inmaculado ante sus ojos. Mi hermano me hace ver tantas veces lo que yo no quiero aceptar. Por tanto, se camina, se evangeliza y nos salvamos en comunidad. Y esto es lo que proponemos: una iniciativa, una llamada de Dios. Segundo, esta llamada es un regalo para todos. Atentos, queridos hermanos, que Dios no excluye, porque esta palabra se ha vuelto común. Excluidos. Dios no excluye a nadie. Nos excluimos nosotros. El pecado hace que yo me aparte de Dios. Atentos, cuando el Señor se le aparece al joven rico, el Señor le hizo toda la propuesta: vete, vende todo lo que tienes. Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo. Atentos, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y reparte
el dinero a los pobres. Levítico 19:18. Y amarás a tu prójimo. Le dio libremente. Y en su libertad dice que le da la espalda. ¿Y cómo se fue? ¿Cómo se fue? ¿Cómo estamos tú y yo hoy? Démosle un aplauso al Señor, venga. ¿Quién es la causa de nuestra alegría si no es Él? Pues hermanos, una virtud principal del cristiano es no olvidarse de lo que Dios ha hecho en su vida. En el momento en que yo me olvido de dónde Dios me sacó y lo que Dios ha hecho en mí, mi vida se confunde, todo se tergiversa, todo se pierde, todo se daña. Por eso la evangelización y lo que anunciamos a los demás es un regalo, un don de Dios, del cual nadie es digno. Por eso el Señor, en la parábola de los distintos jornaleros, dice que a uno lo citó en la postrimería de su vida y le pagó igual. ¿Por qué le pagó igual? Porque no es por lo que yo hago que Dios me va a pagar. Es por su amor infinito, por su misericordia. La llamada que Dios me hace, que no importa aquí los que tienen 30, 40 años en el movimiento, que apenas tiene 25. Eso no importa. Lo importante es sentirme amado por este Dios que me llama. Porque esta llamada es pura gracia y pura misericordia de Dios. Y esto es lo que debemos anunciar con gozo y alegría. El anuncio del evangelio, que debe ser un moralismo, una exigencia, que debe ser un montón de dogmas muertos, que debe ser una palabra que es desencarnada. No, Señor, no, hermanos, debe ser una experiencia de vida, queridos hermanos, que resuena en mi interior, que hace eco en mi alma. Y no estoy diciendo verdades, queridos hermanos, como si fueran mentiras. No puedo. Por eso Jesucristo, cuando envía a sus apóstoles, dice: id y haced discípulos de todos. Capítulo 28 de Mateo. Pero ¿qué significa hacer discípulos de todos? Si nos vamos al capítulo 20 de San Juan, él dice primero: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados quedarán, y a quienes se los retengan quedarán atentos. Hacer discípulos es mostrar el verdadero rostro de Dios. ¿Y cuál es el verdadero rostro de Dios? Dice el capítulo 4, versículo 8 de la primera carta de San Juan, ayúdenme, que ha sido citada en la predicación anterior: Dios es y no es otra cosa. San Agustín tiene una anécdota muy particular, porque él dice que aunque todas las Biblias del mundo se quemaran, que aunque de esas Biblias solo quedara una en una isla perdida, recóndita por allá, quién sabe por dónde, de esas Biblia que queda en esa isla solo queda una página, y de esa página solo queda una frasecita que dice: Deus caritas est, Dios es amor. Dice él: se ha salvado toda la palabra de Dios. Porque eso es lo que importa, eso es lo que vale, eso es lo que cuenta. El Papa nos habla también de un pueblo con muchos rostros, y aquí se mete en el tema de las culturas. Porque, queridos hermanos, porque la evangelización viene a inculturarse en el evangelio, viene a santificar, viene a renovar, viene a restaurar, viene a sanear, viene a bendecir. Atentos, no viene a uniformar, a ponerle el vestidito de turno a todos. ¿Saben cuál es el vestidito de turno? La moda, lo que está de moda, por decirle finamente. San Agustín le llama la prostituta de turno. Porque tantas veces queremos entrar en moda, la moda de hoy, las prácticas swinger, la moda de hoy, el egoísmo de no abrirse a la vida, la moda de hoy, los perrijos. Entonces, ¿cómo evangelizamos nosotros? Yendo contra cultura totalmente, alegres, testificando al mundo que se puede vivir felices en el matrimonio. Que esto no es una utopía, que esto no es una pérdida de tiempo. Es como lo mismo del tema del sacerdocio. Si no ven en nosotros sacerdotes, obispos, servidores de Dios felices,
No se van a contagiar nuestros jóvenes. No van a creer, queridos hermanos, porque la palabra más poderosa de un cristiano es su testimonio. Entonces, la evangelización, el anuncio del evangelio, viene a santificar, viene a renovar, viene a sanear, viene a bendecir la cultura. No viene a uniformarla, pero viene a unificarla con Cristo. Y dice el Papa Francisco que en la expresión cultural de todos los pueblos se ve la riqueza, se ve el tesoro de la iglesia. Qué belleza, hermanos. ¿Por qué? Porque se ve la diversidad de rostros en donde entramos en la catolicidad. Catolón, en todas partes Dios está, en toda parte, en todo lugar. Por eso qué hermoso Matrimonios en Victoria, que yo veo acá como le meten el toquecito cubano a la música, Yo le decía a mi amigo, ¿dónde está mi amigo, el músico? Aquí está. Démosle un aplauso a ese músico. Venga, caramba, qué barbaridad. Es que me impactó el toque, ese toque que da la fusión, esa riqueza. Como también el movimiento que nace en Guatemala tiene allí su esencia, pero se encarna en cada pueblo. No pierde su esencia, porque la esencia, atentos, le viene del Espíritu Santo, no le viene de otra cosa. A ver, hermanos, Betty no se ha inventado nada. No. Betty es simplemente un instrumento que Dios ha usado para llevar, como dice San Francisco de Asís, el agua fresca a los jornaleros que están en medio de la jornada, sedientos, muriéndose. Simplemente ella y Manuel se dejaron usar para llevar esta agua fresca. Pero atentos, quien está detrás de esta realidad es el Espíritu Santo. Por eso tocar contra la esencia de este movimiento es querer manosear la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué te digo esto, queridos hermanos? Porque lo digo por nosotros los curas. Corremos una tentación de apropiarme de lo que no es mío y tergiversarlo, querer cercenarlo, querer cortarlo. Y el Papa dice lo mismo con las culturas. No podemos inventar, debemos defender la esencia del evangelio, pero respetando cada cultura. ¿Por qué? Entonces responde, porque todos estamos llamados a ser discípulos misioneros. No discípulos y misioneros, no. Aquí entra este término tan importante, discípulos misioneros. ¿Y qué significa esto, queridos hermanos? No solo por el sacramento del bautismo que he recibido, mi vida viene configurada a la de Cristo, como sacramento vivo de Cristo aquí en la tierra. No solo eso, no. Sino que este Cristo que habita y reina en mí ha transformado mi vida de tal manera que puedo decir, como ha dicho San Pablo, ayúdenme, porque ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive. Porque ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive. Porque ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y esa es la victoria, hermanos. Y eso es evangelizar. Y eso es el anuncio del evangelio. Que todos los días, como Jacob, yo me dejo vencer por el Señor. ¿Por qué digo como Jacob? Porque Jacob, en un momento que llega al vado de Yabok, llega con sus mujeres, sus bienes, todos sus hijos, estaba siendo perseguido por Labán y estaba siendo perseguido por su hermano Esaú, porque le había robado la primogenitura. Pero Jacob, para dejarse vencer por el Señor, tuvo que quedarse solo. Hizo pasar las mujeres, hizo pasar todo y los bienes también. Se quedó solo. Y dice que allí tuvo una lucha con el ángel de Dios. Y hasta que no le golpeó allí donde más le dolía, hasta que no le dislocó. Por eso, a más de uno de ustedes y a mí, Dios tiene que dislocarnos la vida. Atentos, dislocarnos la vida para que en verdad nos convirtamos y entrar en esta vida nueva y anunciar las glorias y maravillas de Dios. ¿Qué significa dislocarme la vida? Significa, hermanos, que en algún momento Dios puede ser que me quite aquello que es piedra de tropiezo en el camino. Puede ser que Dios permita una enfermedad en mi vida, sí. Puede ser que el Señor, un acontecimiento fuerte o un acontecimiento que totalmente cambia mi historia. Yo recuerdo, hermanos, yo antes de ser sacerdote estudié ingeniería civil, estaba terminando la carrera, y yo recuerdo que yo me sentía tan vacío, muy vacío, porque yo tenía proyectos en mi vida,
Y en mi vida, queridos hermanos, no entraba familia, no entraban hijos. Un egoísta integral totalmente, muy adelantado a mi tiempo, demasiado, demasiado. Hasta que el Señor me mandó en un momento un bajonazo de azúcar, una cosa rarísima, y perdí el semestre en la universidad. Estuve en licencia médica del trabajo. O sea, mi vida, que la sentía tan segura y era cuadro de honor en la universidad, todo se fue abajo. Entonces en ese momento yo me pregunté, ¿pero para qué vivo yo? Si al final yo estoy sintiendo de Dios una llamada hace mucho tiempo, pero yo me resisto. A Jacob Dios lo golpea, a mí Dios me golpea, a ti Dios te golpea. Pero escucha bien lo que dice el salmista. Dice que el justo me golpee por amor y me corrija, para que el ungüento del malvado no perfume mi cabeza. Porque lo que el mundo te ofrece es simplemente un trago dulce cuando entra a la boca, pero se convierte en una hiel amarga que destruye tu alma, tu ser. La experiencia distinta a la del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel recibe un trago dulce y se convierte en hiel amarga, porque no es fácil evangelizar, no es fácil anunciar al Señor a tiempo y a destiempo. Por tanto, somos discípulos misioneros que hemos tenido un encuentro con el Señor, y el Señor viene a transformar, a cambiar nuestra vida para siempre. Y te doy ejemplos rapiditos. María Magdalena tuvo un encuentro con aquel el cual le sacó 7 demonios, el cual la liberó, y esta mujer se convirtió en la primera testigo, en la primera discípula del Señor. Aquella que era indigna, como el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, que habla de la miserable que se encontró con la misericordia. ¿Recuerdan la mujer adúltera? Porque más de uno de nosotros hemos sido adúlteros, hemos sido ladrones, hemos sido mentirosos, pero allí nos hemos encontrado con el Señor, y esto es lo que vamos a anunciar, y esto es lo que vamos a testificar. También, queridos hermanos, la samaritana, aquella mujer que estaba sedienta, aquella mujer que estaba hambrienta, aquella mujer que tenía un vacío muy profundo que no podía, hermanos, saciar, se encuentra con Cristo, y Cristo transforma su vida. Atentos, porque alguno es demasiado perfeccionista y está esperando a tener un doctorado en teología para salir a evangelizar. Imagínense ustedes, si Pedro, Juan, Santiago, toda esta gente hubiera esperado una capacitación de unos 6, 7, 8 años para salir a evangelizar, ¿dónde estuviéramos tú y yo? Dime. Entonces, queridos hermanos, no es que no debemos formarnos, una formación continua y progresiva. Sí, hermanos, es importante, pero atentos. Como decía Pablo VI, no tanto para ser doctores, sino para ser testigos. Porque se necesitan testigos que evangelicen. Se necesitan familias, jóvenes, niños, mujeres, abuelas, mamás, novios, viudas, sacerdotes, que se dejen tocar por la palabra, que se dejen transformar por el fuego del amor de Dios, como cita Jeremías en el capítulo 20 de su libro. Dice: cuando hablo debo gritar violencia y opresión, mas así tu palabra es para mí befa y oprobio. ¿Por qué? Porque de él se burlaban. Entonces él me decía, no pensaré más en él, no hablaré más en su nombre. Recuerda lo que hablamos ahorita. Y dice: mas en mi corazón hay un fuego ardiente que corre por mis huesos. ¿Tú lo sientes? ¿Tú sientes ese fuego? ¿Tú sientes esa necesidad de anunciar a Cristo? ¿Tú sientes ese impulso? Como dice San Pablo también en 2 Corintios 4, ay de mí si no evangelizo, ay de mí. Por eso el Señor habla del fuego de la evangelización. También el Papa Francisco en la piedad popular. También habla de la piedad popular, que es la manifestación natural, sencilla y simple del pueblo de Dios, movida por el Espíritu Santo, de expresar su fe. Es una manifestación o una expresión de la fe de los pueblos. El pueblo que deja que el evangelio lo permee, lo santifique, lo toque. Atentos, no por su fuerza, sino por su insistencia. Dice Orígenes, la palabra de Dios penetra la piedra no por su fuerza, sino por su perseverancia. Su perseverancia. Gutta cavat lapidem. Tocando la puerta todos los días. Capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Mira que estoy a tu puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y me abre, entraré en tu casa, cenaré con él y él conmigo. Atentos, porque una madre me preguntaba: padre, ¿cómo hago ya con mi hija que ya no puedo? Me sobrepasa. Entonces aquí está la respuesta. Yo le hablaba de Santa Mónica, le hablaba de esta perseverancia de la evangelización. Sí, la piedad popular, esa madre que allí arrodillada en la orilla de su cama está ofreciendo un rosario todos los días por ese hijo que está en drogas, por esa hija que está lejos de Dios. Sí, aquellas devociones que no podemos satanizarlas, hermosas, simples y sencillas de vivir su fe que tienen los pueblos, que cada pueblo tiene lo suyo, tiene su tradición. Allí en Costa Rica tenemos esa hermosa tradición llamada la romería. Millones de personas, millones que van y entran de rodillas y caminan kilómetros, días. Entonces, ¿qué? ¿Eso es simplemente un impulso natural y nada más pura religiosidad barata? No, dice el Papa Francisco, allí está presente el Espíritu Santo que se mueve donde quiere, como quiere y sopla fuertemente. El Papa Benedicto XVI, el Papa Pablo VI han confirmado esta obra de Dios. Entonces nosotros los cristianos estamos llamados a evangelizar en todo momento. Por eso el Papa habla de una evangelización persona a persona. Es decir, estamos llamados a meternos en una evangelización continua. No podemos callarnos. Les voy a contar. Yo todas las mañanas, yo soy hipertenso desde los 27 años. Me diagnosticaron, seguro lo padecía desde antes. Ya tengo el corazón un poco agrandado. Mi padre murió de esa realidad, amputado de las dos piernas. Duró 12 años postrado en una cama y mi madre ahí con él. Mi madre es enfermera, al pie del cañón, siempre con él. Hace 1 año y 6 meses fui a celebrarle el funeral. Te cuento esto porque yo necesito ejercitarme, cuidarme con los alimentos y todo esto. Entonces yo todas las mañanas voy a un gimnasio. Bueno, si alguno se escandaliza, amén. Te cuento esto, miren, escúcheme bien. Mis grandes amigos han salido de ahí. Todo el mundo sabe que yo soy el cura. En medio de los hierros de la caminadora, y ahí está la señora pidiéndome dirección espiritual, y yo corriendo en la máquina, y ahí estoy yo celebrando la hora santa y mandando tieso y parejo, y veo que allí está mi profesor de spinning sentado, y se impacta cuando ve que yo soy el cura porque no lo sabía, y va luego y me abraza y dice: wow, yo no lo sabía, y ni yo tampoco. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, hermano? De persona a persona significa que en el bus, en el trabajo, allí entre los parientes, en esos lugares más hostiles, más difíciles, tú y yo estamos llamados a anunciar a Cristo con un diálogo. Lo que decía no sé cuál predicador, porque ha sido un derroche de bendición y de palabra, decía: ya veo la cara triste de esta hermana, la que me vende las empanadas, y le pregunto, la monjita era, que no puede negar que es dominicana la mujer esta, sí, que vende las empanadas, y le dice, no, espérate, nació allá nada más, déjalo ahí. No nos metamos en ese lío. Yo soy tico, gente, nací en República Dominicana, pero soy tico también. Entonces, queridos hermanos, yo veo a mi hermano y le pregunto a mi hermano: ¿qué te pasa? Me importa el otro. Hermanos, ¿qué es evangelizar? Es ir en contra de lo que me propone el diablo, que no le gusta a mucha gente que se mencione, pero el demonio existe. Y dice Pablo VI, dice, es un ente pervertido y pervertidor, que viene a tergiversar, a matar y a destruirlo todo. Y no quiere que tú salgas, que yo salga de mí. Me importa el otro. Y esto el Papa lo define como de persona a persona. Estoy llamado, queridos hermanos, a salir de mí y entablar una conversación, a proponerle respetuosamente una palabra, como dice San Pedro. A ver, lo respetuoso no quita lo valiente, no quita la autoridad, no quita, porque a veces hablamos de ecumenismo, pero el ecumenismo es mutilar nuestra fe, y no se trata de eso. No es imponer, es proponer una palabra viva desde mi experiencia, desde lo que Dios ha hecho en mí, cómo Dios me ha sacado, cómo Dios me ha amado, cómo Dios me ha perdonado, cómo Dios me ha levantado del infierno, y que no me dé miedo.
compartir en la hora santa en algún momento que yo fui un ladrón porque le robaba a mis padres y que allí vi la misericordia de Dios. Y esto no es un cuento, es la pura verdad, es mi vida. Y yo vi la mano de Dios en el momento en que mis padres me descubren y solo me aman. Me aman. Allí mi vida cambió para siempre. Mi vida se transformó. Por eso la evangelización debe ser un carisma al servicio de la comunión con la iglesia, de la comunión con todos. Y aquí quiero rápidamente acentuar esta labor de Matrimonios en Victoria. Algo que debo resaltar y que le insisto a Sergio y Casey: no seamos un gueto. Somos de la iglesia, para la iglesia, en función de la iglesia. ¿Por qué? Dirá alguno: porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y no servimos a otra cosa. Haciendo comunión con los obispos, obedeciendo al párroco, defendiendo el carisma, respetuosamente, atentos, porque aquí no se trata tampoco, no, defendiendo el carisma, pero proponiéndolo en la libertad que nos hemos visto allí, tener que luchar, tener que defender. Pero no estamos defendiendo una ley, no estamos defendiendo una norma muerta, no, hermanos, no. Miren, si esto yo no hubiera visto frutos de Dios, yo no estuviera aquí. Yo tengo una parroquia que es muy grande, tengo mucha responsabilidad y estoy terminando un templo gigantesco que no me ha sacado las canas porque me quito el cabello. Sí, Señor. Pero ¿saben por qué yo estoy aquí? Porque yo he visto frutos, porque yo he visto la mano de Dios, y porque desde que pisé este congreso yo solamente he visto signos. Aunque me vean ahí con la cara un poco aburrida, no es que nací feo, como un taxi pirata, así nací, como un taxi pirata. Esto me entienden los costarricenses nada más. Sí, un taxi informal, ¿entiendes? Pero estoy meditando, estoy contemplando, porque yo soy muy observador, queridos hermanos. Entonces, Matrimonios en Victoria tiene una virtud, y es la comunión con la iglesia. Y aquí voy a hacer alusión al Espíritu Santo, que de él se desprenden dos fuerzas: la fuerza centrípeta, es decir, la que atrae hacia el centro. ¿Y quién es el centro? Jesucristo. Por tanto, todo carisma será válido y auténtico cuando atrae hacia el centro, que es Cristo, que está en el centro de la iglesia. Y la fuerza centrífuga, que es aquella no que expulsa, sino que envía. Por eso aquí anunciar el evangelio es la misión. Lo he visto en Costa Rica. Tenemos equipos de evangelización, se van hasta Nicoya, se van por aquí, se van por allá. Hermanos que tienen sus hijos, que tienen sus trabajos, un desgaste impresionante. Eso me edifica, eso me llena y me cuestiona y me invita a revisarme a mí también como misionero, a mí también como sacerdote. Porque evangelizar es dejar que la palabra me interpele, que la palabra me hable, que la palabra me golpee. Por eso hay que hacer una lectura espiritual de esta palabra. ¿Para qué? Para que meditándola, para que dejándola que se apropie de mi vida y yo pueda testificarla. El Papa aquí habla de la homilía, queridos hermanos, que ya no hay tiempo para meterme porque es un tema muy largo y el tiempo no nos da. Pero la homilía la sintetizo como este diálogo de amor entre corazones. Es un diálogo del amado con la amada. Eso es lo que el presbítero debe llevarle al pueblo de Dios. Debe llevarle un plato servido, un plato exquisito. No moralismos, no exigencias, no. Un espíritu de vida y verdad. Un camino que es fe, esperanza y amor. Debe llevarle una propuesta de salvación, una propuesta de bendición. Por eso el Papa habla de dos elementos sencillos. Debe ser la homilía clara y sencilla. Claridad, queridos hermanos, ¿por qué? Porque no pueden ser ideas a lo loco, sueltas, dispersas. No, hay que entender qué quiso decir el autor sagrado para transmitir esta palabra. También los digo por los siervos de la palabra, los que predican. Pero también debe ser sencilla, es decir, con un lenguaje que sea comprensivo para todos. Porque tantas veces, qué sé yo, el fiel llega y no entiende absolutamente nada. A mí me enriquece cuando un niño después de la Eucaristía va y me dice: padre, entendí todo lo que usted dijo. Digo, wow. Quiere decir que el Espíritu Santo, si lo entendió ese pequeñito,
está hablando. Cuidado, queridos hermanos, porque así debe ser nuestra evangelización. Por tanto, haciendo una lectura espiritual de la palabra de Dios. También el Papa nos habla de evangelizar con el acompañamiento al otro. El carisma de consejería lo tienen acá en los diferentes ministerios, este ministerio de acompañamiento. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo individualista, en un mundo en que la gran enfermedad, ¿saben cuál es? La soledad. Las personas se sienten solas, se sienten abandonadas. Por eso nosotros tenemos que aprender a compartir lo que Dios está haciendo con nosotros, lo que Dios está realizando en nuestras vidas, compartirlo con los demás y especialmente ayudar a otros a caminar, pero enseñarles a caminar de la mano de Cristo, no de la mano nuestra. Porque cuando el consejero se cree que él es el punto inicial y el punto final, entonces lo que hace es que infantiliza a aquel que acompaña. No, hay que enseñarle, hay que darle herramientas para que éste pueda alcanzar este encuentro profundo y definitivo con el Señor. Y por último, porque ya solo me queda un minuto, vuelvo, queridos hermanos, a la esencia de la evangelización, del anuncio del evangelio. Todo siervo de Dios, todo cristiano debe tener una relación profunda, auténtica y sincera, queridos hermanos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y termino diciendo estas palabras de San Ambrosio. Dice: la palabra de Dios es la sustancia vital de nuestra alma. Ella la alimenta, la apacienta y la gobierna. No hay anuncio del evangelio si esta buena noticia no habita, no reina y no brilla en mi alma. Dios te bendiga, querido hermano. Se siente